Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Hola, soy Lina María Galindo López, contadora pública egresada de la Universidad del Valle, actualmente coordinadora de publicaciones Gran Formato en Actualícese. El día de hoy vengo a hablarte sobre el nuevo libro blanco sobre declaración de renta de personas naturales por el año grabable 2021. Nuestro nuevo libro blanco sobre declaración de renta de personas naturales por el año grabable 2021 aborda cada uno de los pormenores que se requerirán para cumplir adecuadamente con este requerimiento tributario. Nuestro libro habla sobre los requisitos y procedimientos aplicables a la liquidación del impuesto y se enfoca especialmente en la liquidación de dicho impuesto en el formulario 210. Es nuestra quinta edición, así que será una herramienta muy completa que servirá como guía para que puedas utilizarla en la temporada tributaria que tendremos durante agosto a octubre de 2022. Antes de hablarte sobre lo que vas a poder encontrar en nuestro libro blanco, quiero contextualizar sobre varios temas importantes que se tendrán que tener en cuenta para cumplir adecuadamente con esta obligación tributaria. Inicialmente, es importante que sepamos qué personas naturales están obligadas a declarar renta por el año grabable 2021. Para ello, debemos remitirnos al Decreto Único Tributario 1625 de 2016, el cual fue modificado mediante el Decreto 1778 de 2021, mediante el cual se fijó el calendario tributario para las obligaciones del 2022. De la lectura de los artículos que nos hablan sobre dichos requisitos, pues podemos concluir que las personas naturales residentes que quedarán obligadas a declarar renta por el año grabable 2021 serán aquellas que por dicho año operaron como responsables de IVA o quienes cumplieron con alguno de los siguientes requisitos. Por ejemplo, haber tenido un patrimonio bruto al cierre del 2021 superior a 4.500 VT, equivalente a 163.386.000, o haber obtenido ingresos brutos durante el 2021 iguales o superiores a 1.400 VT, que equivalen a 50.831.000, haber tenido consumos mediante tarjetas de crédito superiores a 1.400 VT, equivalentes a 50.831.000, haber efectuado compras o consumos totales superiores a 1.400 VT, equivalentes a 50.831.000 pesos, o que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante 2021 haya sido superior a 1.400 VT, que equivalen a 50.831.000 pesos. Un elemento muy importante en este tema de los requisitos es que sepamos distinguir entre patrimonio bruto y patrimonio líquido. El patrimonio bruto es, por ejemplo, los saldos como tal de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, propiedades a nombre del contribuyente, vehículos a nombre del contribuyente, cuentas por cobrar. ¿Por qué hago esta precisión? Porque muchas veces se tiende a confundir entre patrimonio líquido y patrimonio bruto. Cuando hablamos de patrimonio líquido, que es otro concepto que vamos a ver en los respectivos formularios, como tal, el patrimonio líquido surge de tomar el patrimonio bruto menos las deudas. Pero para efectos de evaluar los requisitos que nos van a determinar si una persona natural está obligada o no a declarar el impuesto de renta, pues solo vamos a tener que abordar el patrimonio bruto. Otro aspecto muy importante es el tema de los plazos. Los grandes contribuyentes tuvieron que cumplir con la presentación de su declaración de renta entre el 7 y el 22 de abril de 2022. Para las demás personas naturales y sucesiones ilíquidas, pues tendrán que cumplir con tal requerimiento entre el 9 de agosto y el 19 de octubre del mismo año. Otro elemento al cual debemos prestarle mucha atención es el tema de cuál es la importancia de definir la residencia para efectos fiscales. La residencia para efectos fiscales básicamente nos indica el lugar donde va a tributar la persona. Por lo general siempre coincide con la ubicación geográfica de la misma, pero pues hay algunas excepciones. De allí que el artículo 10 del Estatuto Tributario nos indica una serie de condiciones que debemos evaluar para determinar si una persona natural es residente para efectos fiscales. Voy a mencionar algunos requisitos. Por ejemplo, uno de los que más causa confusión es el tema de los días de permanencia. El numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario nos habla de que una persona podrá ser considerada residente si ha permanecido más de 183 días continuos o discontinuos en el país, contando día de entrada y salida, dentro de un periodo cualquiera de 365 días calendario. ¿A qué se refiere esto?
Si, por ejemplo, tenemos una persona natural que ingresó al país en el 1 de marzo de 2021 y se fue el 30 de septiembre del mismo año, ¿qué va a pasar? El periodo de 365 días calendario lo vamos a tomar desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022. En todo ese lapso de tiempo, nosotros vamos a revisar si la persona estuvo más de 183 días, ya sean continuos o discontinuos. En este caso, pues tenemos que la persona, pues teniendo en cuenta que ingresó el 1 de marzo y se fue el 30 de septiembre de 2021, pues estuvo en el país 213 días, es decir, que sí cumplió con esa condición, por lo cual va a ser considerado residente para efectos fiscales por el año grabable 2021. Otra situación que puede pasar es que, por ejemplo, en ese periodo que nosotros estamos contando, desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022, los días de permanencia se cumplan justo, por ejemplo, en enero o febrero de 2022, y en ese caso, como la residencia la tenemos durante 2 años, el contribuyente o la persona natural pues va a ser considerada residente fiscal a partir del segundo año gravable, es decir, que en ese caso sería residente fiscal a partir del año gravable 2022. La residencia fiscal pues es un tema muy importante y por eso pues son muchos los requisitos que nos habla el artículo 10 del Estatuto Tributario. Otro de los que menciona allí es el tema de que las personas sean nacionales y que durante el año gravable, para este caso el 2021, cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Uno, que su compañero permanente o cónyuge se encuentre como tal con residencia en el país o de igual manera que sus hijos dependientes pues se encuentren con tal calidad. Otro aspecto es que, por ejemplo, el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional o que el 50% o más de sus bienes se entiendan administrados en el país o que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. De igual manera, ese numeral 3 aplicable a las personas naturales nacionales también nos habla de que, por ejemplo, si la DIAN requirió al contribuyente para que demuestre que es residente en el exterior y este no logra demostrarlo, pues también podrá ser considerado residente fiscal o que también tenga residencia fiscal en una jurisdicción considerada como no cooperante, que es lo que antes conocíamos como paraísos fiscales. En este punto, es muy importante también tener en cuenta que el artículo 10 del Estatuto Tributario me indica que cuando se cumplen cualquiera de esas, por así decirlo, condiciones aplicables a esas personas naturales nacionales, van a poder dejar de ser residentes fiscales, así cumplan con cualquiera de esas condiciones, pero si logran demostrar que el 50% o más de sus ingresos tienen su fuente en la jurisdicción donde tienen su domicilio, o que el 50% o más de sus activos se encuentran como tal localizados en el lugar pues, donde tiene su domicilio. Entonces vemos cómo el artículo 10 pues, nos da las pautas para que podamos evaluar si una persona natural es residente y este concepto es muy importante porque con base a ello nos va a determinar el formulario que vamos a tener que utilizar para presentar la declaración de renta, nos va a determinar también el tipo de tarifa que vamos a utilizar o también nos va a determinar el tipo de información que se debe incluir en la declaración de renta. Por ejemplo, como podemos ver aquí en el esquema, las personas naturales y sucesiones ilíquidas pueden ser nacionales y extranjeras. Ambas pues se pueden categorizar como residentes y no residentes. Para el caso de las residentes pues tenemos que van a tener que reportar los ingresos de fuente nacional y fuente extranjera y el patrimonio poseído en el país y en el exterior, mientras que los no residentes van a tener solo que reportar en su declaración de renta los ingresos de fuente nacional y el patrimonio poseído en el país. Otro aspecto muy importante en cuanto a este aspecto es lo que les hablaba de la tarifa. Tenemos, por ejemplo, que la tarifa también difiere de si la persona es residente o no. Para el caso del formulario 210, pues hay un artículo que es el 241 que nos habla como tal sobre la tarifa aplicable pues, a los residentes. Y para el tema de los dividendos y participaciones, pues también esto dependerá del año al cual correspondan dichos dividendos y la calidad de la persona, si es como tal, pues residente o no residente. De allí la importancia que sepamos identificar este aspecto al momento de que nos enfrentemos a la preparación de la declaración de renta y complementario de una persona natural por el año grabable 2021. Otro elemento muy importante y que causa a veces pues mucha confusión es el tema de qué condiciones debe atender una persona natural no residente para determinar si está obligada a declarar renta por el año grabable 2021.
Este tema ha sido o ha estado sujeto a varias discusiones. Justamente en el 2018, la DIAN emitió una doctrina que fue el concepto 1364, mediante el cual revocó un pronunciamiento que ya había hecho sobre el tema. Y como tal, pues a partir de la lectura de esos documentos podemos concluir que las personas naturales no residentes que van a estar obligadas a declarar renta por el año grabable 2021 serán aquellas que durante dicho año obtuvieron ingresos brutos por todo concepto iguales o superiores a 1.400 VT y sobre dichos ingresos no se les practicó ninguna retención en la fuente, o que durante 2021 obtuvieron dichos ingresos brutos por todo concepto iguales o superiores a 1.400 VT y sobre dichos ingresos se les practicó alguna retención, pero estas no correspondieron a las mencionadas en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Incluso el concepto 1364 nos indica que una persona natural no residente pues no va a quedar incluso obligada a declarar renta por el solo hecho de tener patrimonios altos. Entonces es muy importante que conozcamos este tema y los invito pues a revisar el concepto 1364-2018 que nos da como tal una orientación clara sobre cómo debemos actuar cuando estemos evaluando las condiciones para determinar si una persona natural no residente está obligada a declarar renta por el año grabable 2021. Otro elemento fundamental es qué aspectos difieren en la liquidación del impuesto de renta y complementario de personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Así como hablábamos de la importancia de determinar si la persona natural es residente o no residente, el hecho de saber si la persona está obligada o no obligada a llevar contabilidad es muy importante, puesto que a partir de allí pues me va a determinar el tratamiento para reconocer ciertos rubros en la declaración de renta. Por ejemplo, en cuanto a la medición de ingresos, costos y gastos, para el caso de los obligados a llevar contabilidad, pues se hace mediante el sistema de causación. Es decir, que sin importar que se hayan recibido los ingresos o pagado los costos y gastos, pues se deberán reconocer en la contabilidad y por consiguiente en la declaración de renta. Mientras que para los no obligados a llevar contabilidad, solo lo hacen por el sistema de caja, es decir, cuando efectivamente hayan recibido los ingresos o hayan efectuado el pago de los respectivos costos y gastos. Otro elemento muy importante es el tema de la determinación del valor patrimonial de los bienes raíces. ¿A qué me refiero con este punto? Resulta que el artículo 277 del Estatuto Tributario nos indica que para el caso de las personas obligadas a llevar contabilidad, el valor patrimonial de los bienes raíces será el costo fiscal a diciembre 31 de 2021. Mientras que para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el valor patrimonial será el resultante de comparar el costo de adquisición, costo fiscal y el autoavalúo o avalúo catastral y tomar el mayor valor de estos. Entonces de allí vemos cómo se diferencia la forma en que determinamos ciertos rubros para efectos de la declaración de renta, dependiendo de si la persona natural está obligada o no a llevar contabilidad. Otro elemento muy importante es la aplicación del componente inflacionario. Para este caso del año grabable 2021 tenemos que mediante el decreto 728 de mayo de 2022 pues se emitió la respectiva indicación sobre qué porcentaje podrían aplicar como ingreso no grabado las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad sobre los rendimientos financieros recibidos. En este caso pues vemos como el componente inflacionario que justamente me permite llevar un cierto porcentaje de esos rendimientos como no grabados pues solo me aplica para los no obligados a llevar contabilidad. Otro aspecto importante que debemos abordar es el tema de qué aspectos difieren en la liquidación del impuesto de renta y complementario de personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Así como es importante definir si la persona natural es residente o no, pues este aspecto de la obligación de llevar contabilidad también es relevante, puesto que nos va a permitir determinar la forma en que debemos reconocer ciertos rubros en la declaración de renta. Por ejemplo, en cuanto a la medición de ingresos, costos y gastos. Para los obligados a llevar contabilidad, pues estos reconocerán dichos ingresos, costos y gastos mediante el modelo de causación, es decir, que sin importar que los hayan recibido o pagado, pues van a tener que reconocerlos en su contabilidad y por consiguiente en su declaración de renta. Mientras que los no obligados a llevar contabilidad lo harán por medio del sistema de caja, que es cuando efectivamente hayan recibido el ingreso o hayan efectuado el respectivo desembolso de los costos y gastos. Otro elemento es con relación a la determinación del valor patrimonial de los bienes raíces. Por ejemplo, el artículo 277 del Estatuto Tributario
Nos habla que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad determinarán el valor patrimonial de sus bienes raíces, tomando el costo fiscal a diciembre 31 de 2021, mientras que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad tendrán que realizar una comparación entre el costo de adquisición, costo fiscal y el avalúo o autoavalúo catastral y tomar el mayor valor resultante de dicha comparación. Otro elemento fundamental es el tema de la aplicación del componente inflacionario. Recordemos que el componente inflacionario como tal me indica que hay un valor de ciertos intereses financieros recibidos que se van a poder llevar como ingresos no grabados. Por el 2021, como tal, el porcentaje que se va a poder llevar como ingreso no grabado fue determinado mediante el decreto 728 de 2022. Pero tenemos que la aplicación del componente inflacionario solo aplica para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, quienes también deberán aplicar todo lo que tiene que ver con la norma de subcapitalización, mientras que las obligadas a llevar contabilidad pues no tendrán que atender este tema del componente inflacionario, pero sí el tema de la subcapitalización. Otro elemento que es muy relevante es el tema de conocer qué honorarios y compensaciones vamos a incluir en las casillas del formulario 210 en lo que tiene que ver con las casillas específicas 32 a 42 y 43 a 57. Un poco de contexto es que desde el año grabable 2020, pues la estructura del formulario es diferente a la que se utilizó por el año grabable 2019, con ocasión de que luego de las modificaciones efectuadas por la Ley 1943 y la Ley 2010 de 2019, pues como tal se indicó en el artículo 206 del Estatuto Tributario, específicamente en el parágrafo 5, que la renta exenta del 25% que estaba contenida en el numeral 10 de dicho artículo y que solo hasta ese momento había aplicado para las rentas salariales, pues también iba a aplicar para aquellas personas que recibieran honorarios y que indicaran que no habían contratado dos o más personas por un periodo superior a 90 días continuos o discontinuos. De igual manera, el artículo 336 del Estatuto Tributario, luego de la modificación efectuada por la Ley 2010 de 2019, indicó que aquellas personas a quienes les aplicara esa renta exenta del 25% de la cual se refería el parágrafo 5 del artículo 206, deberían elegir si imputaban dicha renta exenta o si imputaban costos y gastos. De igual manera, pues todos estos aspectos fueron reglamentados mediante el decreto 1435 de 2020 y allí también se indicó que dicha renta exenta del 25% también aplicaría sobre aquellas personas que recibieran compensaciones por servicios personales y que indicaran que no habían contratado dos o más personas asociadas a la actividad sin importar el tiempo de contratación. Entonces, fue allí pues que se dio la necesidad de que a partir del año grabable 2020 el formulario pues prácticamente fuera cambiado en cuanto a su estructura y tenemos que vamos a tener tres cédulas, que es la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general, en lo que respecta a las rentas de trabajo, pues fue como tal dividida en dos secciones. En la primera es de las casillas 32 a 42 y la otra de las casillas 43 a 57. En las casillas 32 a 42 vamos a tener que incluir las rentas de trabajo correspondientes a pagos salariales, los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar costos y gastos procedentes. Y también vamos a tener que incluir compensación por servicios personales obtenidas por personas que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar costos y gastos procedentes. Ahora, en las casillas 43 a 57, pues vamos a tener que incluir aquellos honorarios y compensaciones por servicios personales que cumpliendo los requisitos para haber aplicado la renta del 25%, como tal decidieron rechazarla, o sea, decidieron no tomarse ese 25%, sino que decidieron imputar costos y gastos procedentes. Y también en estas casillas vamos a tener que incluir los demás honorarios, comisiones y compensación por servicios personales, sobre los cuales se imputarán costos y gastos procedentes sin importar el número de personas vinculadas ni el tiempo de contratación. Habiendo abordado todo este tema, quiero compartirte 12 pasos que he estructurado para que elabores y presentes la declaración de renta y complementario de una persona natural de la manera adecuada.
Inicialmente, paso número 1, identifica si la persona natural es residente fiscal. Paso número 2, determina si el contribuyente se encuentra obligado a presentar la declaración del impuesto de renta y complementario por el año grabable 2021. Paso número 3, verifica el plazo máximo aplicable a la persona natural para la presentación de la declaración de renta y complementario. Este punto es muy importante, puesto que nos va a permitir conocer el tiempo que tenemos nosotros para poder pedir soportes y para poder organizar la información de la manera más adecuada. Paso número 4, confirma si la persona natural está obligada o no a llevar contabilidad. Paso número 5, cerciórate de que la persona natural esté inscrita en el RUT o que en caso de tenerlo, pues este se encuentre actualizado. Paso número 6, verifica si la persona natural está obligada a utilizar el instrumento de firma electrónica para presentar la declaración y si cuenta con dicho instrumento. Paso número 7, selecciona el formulario que debe utilizar la persona natural para presentar su declaración, esto de los formularios 110 o 210. Recordemos que el formulario 110 pues contiene una depuración única en la cual se van a poder de igual forma imputar rentas exentas, descuentos tributarios, y el 210 pues como tal me habla de un sistema de cedulación que es al que ya nos referimos en los slides anteriores. Paso número 8, analiza la estructura del formulario e identifica la información que se debe declarar. Una vez identificado el formulario, pues vamos a identificar la información que yo debo de reportar en cada casilla, si esta tuvo novedad o no, y pues justamente actualizarme en esos temas. Paso número 9, recopila y revisa los soportes que se van a necesitar para la presentación de la declaración de renta y complementario. Este es un elemento fundamental, puesto que hoy en día, pues el tema de soportar pues toda la información que nosotros tenemos en la declaración de renta, pues es muy relevante porque así podemos evitar procesos de fiscalización y justo ahora con todo el tema de los documentos electrónicos, pues este elemento cobra mayor importancia. Paso número 10, clasifica la información solicitada de acuerdo con la estructura de cada formulario y analiza la norma tributaria aplicable para el reconocimiento de la información. En este punto, por ejemplo, una ayuda muy grande es el tema del reporte de terceros que obtenemos desde la página de la DIAN, que obviamente no contiene toda la información que soporta la realidad financiera del contribuyente, puesto que nosotros tenemos la responsabilidad de preguntarle a la persona cuál fue su realidad económica como tal durante el periodo grabable, pero pues este es un punto de partida. Yo, por ejemplo, lo que hago es tomar ese reporte de terceros y con base a ello empiezo a depurar información y decir, bueno, de esto me entregó soporte, de estos ingresos, como tal, esto se reconoce como una renta de trabajo, en qué formulario como tal lo debo de incluir, en qué casilla del formulario, qué normatividad y qué limitaciones aplican para cada uno. Entonces es muy importante que organicemos esa información y que como tal una vez clasificada pues podamos recurrir al paso número 11, que es construir un borrador en Excel en el cual podamos ya tener una liquidación del impuesto y pues una vez revisado lo podamos trasladar a la plataforma de la DIAN. Y el paso número 12 es continuar con la presentación del formulario y su respectivo pago a través de los diferentes canales que dispone la DIAN para efectuarlo. Una vez analizado pues este contexto que sabemos pues que es muy importante y que debemos atender pues al momento en que nos enfrentemos con este requerimiento tributario, quiero mostrarte cuál es la estructura temática de nuestro libro blanco con relación a todo lo que hemos hablado. Nuestro libro blanco está compuesto por 8 capítulos. En el primero hablamos sobre las generalidades del impuesto de renta y complementario. En el capítulo número 2 hablamos sobre las novedades que como tal se deben de tener en cuenta por el año grabable 2021. Allá hablamos sobre el tema de los ingresos de fuente nacional, los descuentos, cada uno de los conceptos que necesitamos saber y las novedades que tenemos con relación a limitaciones o normas que se han dado y que afectan como tal, pues, como tal esos conceptos que son indispensables para liquidar el impuesto. En el capítulo número 3 encontramos todo lo que tiene que ver con una explicación sobre cómo funciona el sistema de cedulación por el año grabable 2021, que es el que tendrán que utilizar las personas naturales residentes que declaran en el formulario 210. En el capítulo número 4 lo dedicamos básicamente a explicar el tipo de información que se debe incluir en cada casilla del formulario 210. Es uno de los capítulos más densos, allí tenemos ejercicios prácticos para que puedas entender cómo debemos interpretar la información que debemos incluir en cada casilla de dicho formulario.
En el capítulo número 5 hablamos sobre todo el régimen sancionatorio y normas de procedimiento tributario que son de indispensable conocimiento. En el capítulo número 6 abordamos otros temas que son transversales y de igual importancia al tema de la declaración de renta. Por ejemplo, abordamos algunas de las novedades que fueron instauradas por la Ley de Inversión Social con relación al tema y que afectarán como tal la declaración de renta de periodos posteriores, pero es muy importante que nos capacitemos desde ahora en dichas novedades, lo que tiene que ver con factura electrónica, el régimen simple de tributación, el mecanismo de obras por impuestos, la declaración de activos en el exterior, entre otros. En el capítulo número 7 tenemos 39 respuestas a preguntas frecuentes. Estas preguntas frecuentes como tal son tomadas de nuestros consultorios tributarios y el sondeo que realizamos a través de las redes sociales acerca de las dudas que más aquejan a nuestros usuarios con relación a este importante tema. Y en el capítulo número 8 encontramos la normativa relacionada. Allí, pues como tal, condensamos una serie de normas que sustentan la información que plasmamos en nuestro libro blanco y a través pues, de nuestro celular o directamente desde el computador pues, vamos a poder acceder a través de un código QR o a través del enlace a la norma publicada en el portal. En este punto pues es muy importante y siempre hago mucho énfasis en ello y es que siempre conozcamos la norma, para que sepamos interpretarla y así incentivar ese espíritu crítico para que a medida que se vayan presentando cambios año a año con las reformas tributarias, pues podamos entender de una mejor forma la interpretación de la norma. Básicamente, nuestro libro blanco sobre declaración de renta de personas naturales tiene un valor agregado inmenso porque está condensado a través de 694 páginas. Contiene 30 anexos en Excel y Word descargables, que ahorita les voy a mostrar de qué se trata, y tiene una zona de complementos en la cual se van a poder descargar esos anexos en Excel y Word, y también vamos a poder conocer las novedades normativas que se den posterior a la terminación de la edición del libro. En cuanto a los anexos descargables y la zona de complementos, pues a través de este enlace vamos a poder conocer información más a fondo sobre esta publicación. Entonces quiero mostrarles un poco de qué se trata. Aquí tenemos como tal el post de nuestro libro blanco en el cual pues, las personas que ya tienen acceso van a poder descargarlo y también vamos a poder encontrar información relevante sobre el tema y quiero mostrarles los 30 anexos que incluye esta publicación. Vamos a encontrar el primer anexo sobre la determinación de la residencia para efectos fiscales por el año grabable 2021. Vamos a tener otro anexo sobre los ejercicios sobre la aplicación de requisitos para declarar renta en las personas naturales por el año grabable 2021. El tercero es un checklist sobre los soportes necesarios para elaborar la declaración de renta y complementario. El 4 es un liquidador del cálculo de intereses presuntivos por el año grabable 2021. El quinto es un liquidador de componente inflacionario por el año grabable 2021. El sexto nos habla de la tributación en el impuesto de renta de dividendos y participaciones de personas naturales por el año grabable 2021. El séptimo es un simulador del límite de costos y gastos no soportados en factura electrónica. El octavo es el costo fiscal de inventarios para obligados a llevar contabilidad. Es como tal una matriz que nos va a determinar qué aspectos debemos tener en cuenta para hallar ese costo fiscal. El noveno es un liquidador histórico de porcentajes de reajuste fiscal. El décimo es un certificado para aplicar la deducción de dependientes. El 11 es un modelo de certificación para deducción del primer empleo. El 12 es un ejemplo sobre la aplicación de la norma de subcapitalización por el año grabable 2021. El 13 nos trae un calendario de implementación de la nómina electrónica. El 14 nos habla o nos ejemplifica el tema del tratamiento tributario del ICA como descuento o como deducción por el año grabable 2021. El archivo número 15 nos habla sobre el valor patrimonial de las acciones y aportes en la declaración de renta del año grabable 2021. El 16 nos ejemplifica todo el tema de los criptoactivos en la declaración de renta por ese periodo. El 17 es un convertidor de VT que es muy útil para el tema de hallar las limitaciones de las diferentes rentas exentas, deducciones, en fin. El número 18 nos trae ejercicios sobre el diligenciamiento de las casillas que componen el formulario 210 por el año grabable 2021. Este es uno de los anexos más largos, puesto que contiene varias pestañas en las cuales se ejemplifica la determinación de las rentas líquidas cedulares, por lo cual pues, es un contenido práctico muy valioso. El 19 nos habla sobre la renta líquida gravable por comparación patrimonial. El 20 nos permite determinar cómo opera la cédula general y las rentas exentas y deducciones limitadas.
El 21 nos habla sobre la liquidación de una sucesión ilíquida y la determinación del impuesto de ganancia ocasional por el año grabable 2021. El 22 es una carta para solicitar el descuento tributario por donación. El 23 es un liquidador de anticipo en la declaración de renta del año grabable 2021. El 24, 25, 26, 27 y 28 nos trae todo lo que tiene que ver con la sanción por extemporaneidad antes y después del emplazamiento, simuladores de sanciones por no declarar, sanción por corrección, sanción por inexactitud. El 29 es un simulador del beneficio de auditoría para los años 2021, 2022 y 2023, y todo esto contextualizado con las novedades que introdujo la Ley de Inversión Social para la aplicación de dicho beneficio por los años 2022 y 2023. Y el anexo número 30 es un certificado de no declarante del impuesto de renta y complementario por el año grabable 2021. A través de como tal de este post, pues van a poder conocer más a detalle qué contiene cada archivo, así que pues los invito a ingresar, que aquí en la parte de abajo van a poder encontrar el enlace a este material. Y quiero mostrarles también el tema de la zona de complementos. En la zona de complementos, pues allí, como bien les decía, se van a poder como tal descargar los anexos que les hablo, que están incluidos como tal en la publicación. Y pues por acá, en la parte final del post, vamos a estar incluyendo las novedades que se den posterior a la terminación del libro. De esta manera, habiendo visto todo lo que contiene nuestro nuevo libro blanco sobre declaración de renta de personas naturales por el año grabable 2021, quiero recordarte que la versión digital se encuentra incluida en las suscripciones oro y platino y que también se encuentra disponible para la venta al público en general la versión digital e impresa. Así que accede ya a nuestra quinta edición.